Mi familia me echó de la casa y se quedó con el dinero de mi herencia para dárselo a mi hermana. Y ahora que están en la calle, están pidiendo mi ayuda. Soy el segundo hijo de mis padres y, por supuesto, no fui planeado, a diferencia de mi hermana, quien no solo fue planeada, sino que además era niña. Según mis padres, ella debía ser protegida a toda costa. Esto significaba que mi hermana podía hacer lo que quisiera en casa, incluyendo tomar mis cosas, mi dinero, destruir mis tareas, romper mis juguetes, etc. Cada vez que me quejaba con mis padres, simplemente me decían que dejara de ser mimado y terminaban castigándome. Debido a esto, me acostumbré y dejé que todo pasara. Claro que me molestaba, pero mis compañeros de escuela sabían de la situación y terminaban ayudándome escondiendo el dinero que ahorraba en sus casas o los juguetes que compraba. Sin embargo, una de las peores cosas que sucedió debido al comportamiento de mis padres fue cuando mi abuelo falleció. A diferencia de mis padres, mi abuelo me quería mucho. Me encantaba pasar los fines de semana en su casa, y para mí, él era mi verdadero padre. Cuando falleció, me dejó una cantidad significativa de dinero, pero lo más importante, me dejó varias propiedades que tenía a mi nombre. Esto sucedió durante mi adolescencia, y estaba feliz porque significaba que cuando cumpliera 18 años tendría un lugar a donde ir y finalmente escapar de mi familia. Sin embargo, como aún era menor de edad, mi familia debía ser la tutora legal de las propiedades hasta que cumpliera 18 años. Pero, contrario a lo que pensaba, cuando cumplí los 18, me dijeron que ya habían vendido todas las propiedades para darle el dinero a mi hermana y que no podía hacer nada al respecto. Mi padre es abogado, y si intentaba denunciarlos, simplemente inventarían algo y nada pasaría. Dicho esto, me echaron de la casa. Fue una etapa muy difícil en mi vida. Tuve que quedarme en la calle durante semanas hasta que finalmente confesé mi situación a un amigo de la escuela y él aceptó darme refugio en su casa. Tuve que trabajar y darle una parte de mi salario, pero honestamente, estoy muy agradecido, y sé que, si no fuera por él, probablemente no estaría aquí hoy. Después de eso, por primera vez, mi vida empezó a mejorar. Después de estudiar mucho, logré aprobar un examen de ingreso al gobierno local y conseguí un empleo que pagaba lo suficiente para finalmente mudarme a mi propia casa. Conseguí una novia, fui ascendido en el trabajo y hasta ese momento, mi vida era perfecta. Hasta que un día escuché el timbre de la puerta. Mi novia estaba fuera del estado por trabajo, así que no sabía quién podría estar visitándome. Para mi sorpresa, cuando abrí la puerta, era mi familia. No los había visto desde que me echaron de casa, así que definitivamente fue una sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, me dijeron que debía darles unos $5,000. Después de recuperarme del impacto, pregunté por qué debía hacerlo y me dijeron que debía hacerlo porque era mi obligación. Al escuchar eso, simplemente me reí y traté de cerrar la puerta, dejándolos hablando solos. Pero mi padre lo notó y cambió su tono, diciendo que necesitaban mi ayuda. Dijeron que ya no tenían dinero y que, debido a los gastos excesivos de mi hermana, tuvieron que vender la casa para pagar deuda. Me pedían $5,000 porque, según ellos, se mudarían a una de las casas que mi abuelo me dejó, pero no tenían dinero para el viaje. Les dije que esas casas eran legítimamente mías y que nunca los ayudaría, que debían irse inmediatamente de frente a mi casa antes de que llamara a la policía. Después de mucha discusión y después de que saqué mi teléfono y marqué el número de la policía frente a ellos, se fueron. Sin embargo, lo que no saben es que ahora que sé que mis casas nunca fueron vendidas y que solo fue una mentira, los demandaré y recuperaré todo. Sé que probablemente aún tienen todas las casas, así que me quedaré con todas ellas. Seguramente estarán furiosos cuando descubran que los demandaré, pero simplemente no me importa y no me importará si terminan en la calle. Mi abogado les entregará la notificación de la demanda mañana, y cuando lo descubran, actualizaré a todos. No podía dormir esa noche. Después de años sin siquiera pensar en mi familia, reaparecieron como fantasmas, trayendo de vuelta todos los recuerdos amargos que había luchado por enterrar. Mi mente revivía cada palabra, cada gesto de desprecio, cada momento en el que me hicieron sentir que no valía nada. Ahora estaban desesperados, suplicando mi ayuda, pero yo no sentía nada más que desprecio. Sabía que la justicia estaba de mi lado, y por eso, al día siguiente, contacté a mi abogado para iniciar el proceso. La respuesta de ellos no tardó en llegar. Recibí una llamada de mi padre, pero no contesté. En su lugar, dejó un mensaje de voz, y por primera vez escuché algo que sonaba a arrepentimiento, pero que más tarde comprendí que era puro desespero. Decía que yo estaba siendo cruel, que la familia no debía hacerse esas cosas y que debía recordar que ellos me habían criado. Me reí al escuchar eso. Criar era un término generoso para lo que ellos hicieron. Eliminé el mensaje sin pensarlo dos veces. Cuando los papeles de la demanda les llegaron, comenzó el caos. Mi madre, que siempre había sido una mujer arrogante y soberbia, apareció en la puerta de mi trabajo. Estaba visiblemente abatida, algo que nunca imaginé ver. Antes de que pudiera decir algo, la interrumpí,
si vino aquí para intentar manipularme, está perdiendo su tiempo. Todo lo que tengo que decir será dicho en el tribunal. Comenzó a llorar, pero yo no sentí nada. No había espacio para la compasión en mi corazón. La primera audiencia fue programada y como era de esperarse, mi padre intentó defenderse con argumentos legales, pero mi equipo de abogados estaba preparado. Presentaron pruebas de que las propiedades nunca fueron vendidas y que mis padres simplemente usaron los ingresos de los alquileres para mantener el estilo de vida lujoso de mi hermana. Cuando se presentaron los documentos, el silencio en el tribunal fue ensordecedor. Mi padre, siempre tan confiado y altivo, se quedó visiblemente sin palabras. Mi hermana, por supuesto, intentó hacerse la víctima. Lloraba diciendo que no sabía nada, que nunca pidió que mis padres hicieran eso y que no era justo que yo también fuera contra ella. Me contuve para no reírme. Ella había vivido años en el lujo mientras yo apenas tenía donde dormir. ¿Y ahora venía a hablar de injusticia? Los meses que siguieron fueron intensos. Mis padres comenzaron a aparecer en las redes sociales de conocidos, publicando textos largos sobre cómo yo era un hijo ingrato y cómo los estaba desalojando. Mi hermana, por otro lado, intentaba convencer a las personas de que estaba pasando por dificultades emocionales debido a todo esto. Recibí mensajes de familiares lejanos llamándome cruel, pero solo respondí una cosa: ¿dónde estaban ustedes cuando yo estaba en la calle? Cuando finalmente gané el caso, la ejecución fue rápida. Recuperé las propiedades que me pertenecían por derecho y, para mi sorpresa, estaban en excelente estado. Algunas estaban alquiladas, otras eran utilizadas por mi propia familia, pero ahora todas estaban a mi nombre nuevamente. Pedí que los inquilinos permanecieran y me pagaran directamente. ¿Y mi familia? Les di un plazo de 30 días para desalojar cualquier propiedad que ocuparan. La reacción de ellos fue violenta. Mi padre me llamó, gritando que yo era un ingrato y que me maldecían por toda la eternidad. Mi madre intentaba alternar entre insultarme y llorar, mientras mi hermana publicaba historias dramáticas en redes sociales diciendo que yo estaba destruyendo su vida. No me importó. Tuvieron años para pensar en las consecuencias de sus actos, pero eligieron el egoísmo. El día del desalojo fue un espectáculo. Mi madre gritaba, diciendo que yo era inhumano. Mi hermana cargaba sus cosas como si fuera a un campo de batalla, murmurando insultos mientras pasaba por mi lado. Mi padre se mantuvo en silencio, pero sus ojos ardían de odio. Cuando cerraron la puerta por última vez, me sentí finalmente libre. Hoy, mi vida sigue tranquila. Los ingresos de las propiedades son más que suficientes para garantizarme una vida cómoda, y sigo creciendo en mi carrera. Mi familia está viviendo en un pequeño apartamento alquilado, dependiendo de trabajos temporales y de la ayuda de otras personas. De vez en cuando, recibo noticias de que mi hermana se queja de su vida en redes sociales o de que mis padres intentan convencer a alguien para que les preste dinero, pero ya nadie cae en sus mentiras. No siento lástima. Ellos eligieron este camino cuando decidieron que yo era desechable. Ahora que están cosechando lo que sembraron, espero que entiendan lo que significa perderlo todo, como yo lo entendí un día. Pero, siendo honesto, no espero arrepentimiento, solo espero que nunca vuelvan a cruzarse en mi camino. Los meses que siguieron a la decisión judicial fueron, de cierta forma, liberadores. Con las propiedades finalmente a mi nombre, pude reorganizar mi vida sin sentir que tenía algo pendiente. Cada inmueble fue cuidadosamente revisado, y los contratos de alquiler con los inquilinos, regularizados. Era casi surreal pensar que durante tanto tiempo esas casas fueron utilizadas por mi familia para financiar su vida de lujos mientras yo vivía en la miseria. Ahora, todo eso era mío por derecho, y me aseguré de administrarlo con responsabilidad. Mi familia, por otro lado, se hundía cada vez más. No fue difícil enterarme de que, después de ser desalojados, mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio muy por debajo del nivel de vida al que estaban acostumbrados. Las redes sociales de mi hermana se convirtieron en una mezcla de lamentos y patéticos intentos de hacerse la víctima. Publicaba cosas como: nunca imaginé que mi propio hermano pudiera destruirnos así, intentando convencer a sus seguidores de que yo era un monstruo. Lo que me causaba gracia era ver cómo, poco a poco, incluso las personas que antes la defendían comenzaban a alejarse. Supongo que finalmente se daban cuenta de quién era realmente. Mis padres intentaron todo para recuperar la vida que tenían antes. Primero, empezaron a pedir ayuda a familiares y amigos, pero con el tiempo, la gente se cansó de escuchar las mismas historias y de darse cuenta de que ellos no tenían intención de cambiar. Luego intentaron conseguir trabajo, pero ya no eran tan jóvenes y, honestamente, nunca habían trabajado realmente. Mi padre, el gran abogado, terminó aceptando un puesto menor en una firma, algo que claramente detestaba. Mi madre, acostumbrada a una vida de lujos, comenzó a vender productos caseros por internet, pero no conseguía ganar mucho con eso. Por más que intentaran afectarme de alguna forma, sus palabras y acciones no me importaban. A veces, enviaban mensajes, ora suplicando ayuda, ora culpándome por su desgracia. No respondía a ninguno. Mi bloqueo emocional hacia ellos era total. Ya no formaban parte de mi vida, y eso era lo que más valoraba.
Mi hermana, sin embargo, era la más afectada. Acostumbrada a tener todo lo que quería sin esfuerzo, no sabía cómo lidiar con la realidad de una vida sin privilegio. Me enteré de que intentó iniciar un canal en YouTube, probablemente esperando lucrar con su historia trágica, pero no logró atraer muchos seguidores. Su vida de ostentación había terminado, y no sabía vivir sin eso. Parece que incluso sus amigos más cercanos se alejaron, probablemente cansados de sus demandas y dramas constantes. Mientras tanto, mi vida continuaba mejorando. Los ingresos de los alquileres eran suficientes para darme una estabilidad financiera que nunca imaginé tener. Seguí avanzando en mi trabajo, y mi relación con mi novia iba de maravilla. Planeábamos viajar a fin de año, algo que nunca habría soñado en los tiempos en que vivía en la calle. Por primera vez en mi vida, me sentía realmente en paz. Algunas personas todavía intentan cuestionarme, sugiriendo que podría darle una segunda oportunidad a mi familia, especialmente ahora que están pasando por dificultades. Yo solo sonrío y respondo, ¿segunda oportunidad? Ni siquiera me dieron la primera. No siento culpa ni remordimiento. Cada día que pasa, me doy cuenta de cuánto ha mejorado mi vida desde que los eliminé completamente de ella. Ellos me enseñaron, de la peor manera posible, que algunas personas no merecen segundas oportunidades, y mi familia es un claro ejemplo de ello. A veces, pienso en cuánto podrían haber sido diferentes las cosas si mis padres hubieran elegido apoyarme en lugar de destruirme. Pero rápidamente desecho esos pensamientos. No hay motivo para revivir el pasado. Lo que importa es el presente, y en mi presente, ellos no tienen lugar. Si están sufriendo o no, es irrelevante para mí. Tomaron sus decisiones, y yo simplemente estoy viviendo con las consecuencias de ella. Al final, si yo pude reconstruir mi vida desde la nada, ellos también pueden intentarlo, si tienen el valor. Pero no es algo que me preocupe. Lo que les pase ya no es problema mío. Actualización más reciente. Han pasado años desde que toda esta historia ocurrió, y ahora, mirando hacia atrás, no puedo decir que siento ningún arrepentimiento. Lo que pasó fue doloroso, sí, pero también fue necesario para convertirme en la persona que soy hoy. Mi familia intentó destruirme, intentó reducirme a nada, pero al final, demostré que soy más fuerte que todas las traiciones, mentiras y manipulaciones que usaron en mi contra. Hoy, mi vida es tranquila. Construí algo sólido, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Aprendí a valorar a las personas correctas, aquellas que realmente se preocupan por mí y están a mi lado por quien soy, no por lo que puedan obtener de mí. Mi novia se convirtió en mi esposa, y juntos hemos creado una vida que jamás imaginé posible en aquellos días en los que dormía en la calle o suplicaba por un lugar donde quedarme. El dolor y el abandono que viví no han desaparecido, pero ahora están enterrados en el pasado, sirviendo únicamente como un recordatorio de que soy capaz de superar cualquier cosa. ¿Mi familia? No sé exactamente qué ha sido de ellos. Dejé de seguirlos, dejé de preocuparme. Lo poco que escuché de conocidos a lo largo de los años no fue nada sorprendente. Mi hermana continuó hundiéndose en su propio egoísmo, esperando que el mundo entero viniera a salvarla. Mis padres aún viven en la misma mediocridad que ellos mismos crearon, culpando a todo y a todos por lo que pasó, menos a ellos mismos. Pero, honestamente, eso ya no me afecta. Ellos ya no tienen poder sobre mí. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que, al final, la única persona en la que realmente puedes confiar es en ti mismo. No importa si son tus padres, tus hermanos o amigos de toda la vida, cuando las cosas se ponen difíciles, eres tú quien tendrá que encontrar la fuerza para levantarte. Las personas pueden decepcionarte, pueden traicionar tu confianza, y a veces quienes más deberían amarte serán quienes más te lastimen. Y eso duele, pero es una realidad que todos debemos aceptar. Si estás escuchando mi historia ahora, tal vez estés pasando por algo similar. Tal vez hayas sido traicionado, herido o abandonado por quienes pensabas que estarían a tu lado para siempre. Sé cómo se siente esa sensación, el dolor de darte cuenta de que las personas en las que más confiabas no se preocupan por cómo te sientes. Sé cómo es estar solo, sin saber a dónde ir, sin saber cómo será el próximo día. Pero, si hay algo que quiero que aprendas de esta historia, es que puedes superar esto. Puedes levantarte, puedes encontrar tu fuerza y puedes construir algo que nadie más pueda quitarte. Confía solo en ti mismo. Esto no significa que debas cerrarte al mundo o no crear lazos con otras personas. Significa que debes priorizarte, debes ser tu propia base antes que nada. No importa lo que pase, tú eres la única persona que estará contigo en cada momento de tu vida. Así que construye tu fuerza, confía en tus capacidades y nunca dejes que nadie te haga creer que vales menos de lo que realmente vales. Hoy sé que soy una persona fuerte, sé que soy capaz, sé que merezco ser feliz, y vivo mi vida todos los días con esa certeza. Y tú también puedes. No importa lo que haya pasado, no importa quién haya intentado derribarte, tienes el poder de reescribir tu historia. Al final, lo que importa no es lo que otros hagan o digan. Lo que importa es lo que tú haces con las cartas que la vida te ha dado. Y siempre puedes elegir ganar. Yo lo elegí, y tú también puedes.